a merced de un gobierno inepto, incapaz de prever las crisis, menos resolverlas a tiempo. 6 víctimas mortales después de este levantamiento social que se vivió a nivel nacional, luego de la paralización obligatoria injustificada de Lima y Callao, que supuso perder miles de millones de soles alimeños y chalacos. La sujeción al transporte informal de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sobrevino lo que ha pasado esta semana, el zafarrancho ministerial con la decisión de la ministra de Trabajo, autorizar la huelga de controladores aéreos sin aparentemente comunicarle al resto del gabinete. Zafarrancho ministerial, golpeando en el mismo día que iniciaba el feriado largo de Semana Santa al sector que más lo esperaba y que más golpeado ha sido durante la pandemia. Hablamos del sector turismo, ¿no? Pasajeros varados en aeropuertos, pasajeros presos en los aviones, en pleno vuelo, que no podían aterrizar en las ciudades de destino. Uno de ellos, el favorito, el más cotizado, el Cusco, que claramente se estaba preparando y se había preparado para recibirlos. Esta paralización que ha ocurrido no solamente afecta a hoteles, a operadores de turismo, de aventura y a los restaurantes, sino a toda la cadena productiva que abastece de productos, no solamente a los comedores de lujo, sino, van a ver en el reportaje de Fernando Díaz que estuvo en el Cusco, a los guariques, a las picanterías, donde se ofrece una experiencia gastronómica singular, porque usa ingredientes reconocidos y otros que vienen siendo rescatados del recetario milenario de nuestra gastronomía andina. En ese esfuerzo están los dos chefs más reconocidos a nivel mundial, peruanos, ellos por supuesto, Virgilio Gastón Acurio y Virgilio Martínez, gracias Carlos, y Virgilio Martínez, ¿no? En rescatar, en experimentar y poner en valor tubérculos, hierbas y otros productos de los Andes que parecían olvidados y que ellos incorporan a la gastronomía local y en sus restaurantes, ¿no? Y para convertir esta experiencia de ir y sentarse en una picantería o en un restaurante de 5 tenedores, que sea una experiencia absolutamente inolvidable. Lamentablemente, pues, esos esfuerzos se ven empantanados por un gobierno que parece enemigo del emprendimiento, enemigo de estos esfuerzos y en suma enemigo del pueblo al que tantas veces manosea y nombra y del que incluso reclama su apoyo. Fernando Díaz. Mira, todo el mundo nos hemos quedado acá porque no hay vuelos, nos han cancelado todos los vuelos. Yo de poder tener 22 reservas, baja la mitad, ¿no? 10 personas se bajan, ¿no? 10 personas mandan un correo que dicen que no pisan Perú. Así de fácil, ¿eh? Ojo, no vienen a Perú, ¿no? Están en otro lugar. Por favor, hagan una cola. Estamos más bien preocupados de cómo se va a hacer con todo esto del gobierno. A los artesanos no tenemos apoyo más que todo. Vivimos del día al día y no hay venta y no tenemos que comer. ¡Hay muerto! ¡Hay muerto! ¡Ya está muerto! Lo mataron, hay 2 muertos. Son más de las 12 y doña Berta está con la olla llena todavía, no ha vendido lo que esperaba. La clientela de las cocinas populares cusqueñas ha bajado. Sí, bastante ha bajado la venta. Ese fuego que arde en las carreteras en medio de una protesta, que bloquea el transporte y que es capaz de incendiar la pradera al punto de ahuyentar al visitante y declarar en emergencia el turismo peruano, es el mismo que puede también encender la llama de cientos de cocinas y fogones de la maravillosa ciudad imperial del Cusco. Pase lo que pase, el ser humano, la población, las diferentes ciudades del mundo, ante cualquier situación, siempre van a necesitar alimentos. Y qué mejor hacerlo con cocina tradicional, cocina que llena, como te digo, pero no solo el estómago, sino el alma.
Mientras se anuncia para este lunes 18 un paro regional de campesinos, estudiantes y transportistas, más de 5.000 restaurantes cusqueños esperan que la convulsión se enfríe y que el calor de las viejas recetas de su potente gastronomía puedan recuperarse de las millonarias pérdidas dejadas por la pandemia, pero también resistir la enorme incertidumbre que les genera este gobierno. ¿Para qué dividir? El dividismo nos va a llevar a una cosa adentro. Lo que tenemos que hacer es levantarnos, ayudarnos entre nosotros. Es lo que hacemos nosotros acá. Lo único que puede dividir es el afilado cuchillo con el que el chef Uriel Alférez, del restaurante Chicha de Gastón Acurio, troza un crujiente cuy a la orange, que ya quisiera probar la presidenta del Congreso. Yo como cuy, no como faisán. Bueno, los turistas ya han empezado a comer cuy bastante. Como dice la presidenta del Congreso, yo no como faisán, como cuy. ¿Tú crees que come cuy? No creo. Creo que es más faisán. Después de 2 años y medio de cierre por COVID, los restaurantes cusqueños con ese batallón de ollas, sartenes y cucharones reabren tímidamente. Desde las mesas del mercado de San Pedro con su potente caldo de gallina, hasta la picantería cusqueñísima, bastión de las recetas ancestrales de la cocina imperial. Estas láminas son el hocico de la vaca. Sí, cortaditas. Con su nariz y todo. Sí, no tiene moquito, no se le Ahí vamos. De tener 200 reservas en un día, los restaurantes gourmet del Cusco pasaron a la mínima expresión, con 20 y hasta 10 clientes diarios. Todos sabemos que hay un turismo gastronómico. O sea, gente que viene a Lima a comer, que viene a Cusco a comer, a consumir otras cosas. Y obviamente también, ¿no?, van a consumir mucho lo que sucede en Cusco, que es las cosas fuertes, ¿no? Machu Picchu, ¿no?, los centros arqueológicos y demás. Pero bueno, toda esa gente se pierde. A 1 hora y media del Cusco, a más de 3.000 metros de altura, el restaurante del mundialmente galardonado chef peruano Virgilio Martínez desafía no solo al soroche, sino a la más sofisticada innovación culinaria, rescatando insumos únicos para paladares dispuestos a la sorpresa. Todos son productos locales, se enfocan en ecosistemas de solo Cusco. Vamos a encontrar ecosistemas como el valle, ceja de selva, la serranía esteparia, la puna, o microclimas, por ejemplo, como los lagos. Acá un pan de coca que está relleno de habas y ocas, este tubérculo, se acompañan con una mantequilla de saúco. Una paralización como la que hicieron el jueves los operadores aéreos, con 40 vuelos cancelados y 8.000 pasajeros varados, afectó no solo a hoteles, agencias de viaje, guías turísticos o restaurantes, sino también a toda la cadena productiva que vive de lo que deja el visitante. Cancelan su vuelo, cancelan su viaje y acá más que todo el Cusco es más visto con turismo, entonces cuando hay esas cosas no llegan los turismos, no hay como debe ser acá. Pese a todo, el Cusco se va reactivando lentamente, con un turista que antes de decidir venir al Perú, revisa primero las noticias que hay en internet. Sí, habíamos visto así de la situación. Ya teníamos el viaje planeado hacía mucho tiempo. No les voy a mentir que me dio un poco también de, no sé, un poco de miedo de venir en esas épocas, pero todo salió bien. Por Semana Santa, las calles del centro volvieron a recibir a los extranjeros, desde los habituales mochileros con bajos presupuestos hasta los grupos que pagan tours completos con boletos en tren y entradas a las ruinas. Viajeros decididos a llevarse al Cusco también en el paladar. El costillar, necesito también los chicharrones. ¿Costillar? ¿Estos son chicharrones, no? Chicharrón de cerdo cusqueño y este es un chupe de setas. Pero increíblemente, y para felicidad nuestra, hay gente, hay público, comensal, clientes que no se llenan y piden, y eso es buenazo. Ofrecer potajes en plato hondo y porciones generosas es la vocación del chef José Luján, quien después de trabajar en el Perú y en el extranjero, echó raíces en Cusco, donde conoció a su esposa Diana y juntos hurgaron en los recetarios de la abuela. Conjuntamente con mi esposa hemos estudiado la cocina cusqueña durante 11 años y durante todo ese tiempo hemos encontrado 500 recetas.
Esas 500 recetas las hemos ordenado aquí a través de diferentes tipos de plato, agrupándolos por técnica, por sabores, por tipos de carne o incluso por zonas y hasta por fiestas. En la picantería cusqueñísima está la entrañable sazón casera, pero también la investigación histórica de las preparaciones y en su laboratorio el uso de charquis, chalonas y hueveras deshidratadas. Es la huevera disecada. Es la huevera, son las ovas secas, mucho sabor. ¿Y te sirve como condimento? Sí, lo pones y potencia cualquier plato que lo tenga. El comensal recibe en la mesa pacientes guisos a baja temperatura, asados de cola de buey, uchucutas hechas no en licuadora, sino en batán, o un rocoto relleno de setas. Eso sí, nos falta la deliciosa chicha como acompañante. Vemos que hay platos con menudencias, cosas que las mamás se ingeniaban, ¿no? Ellas no desperdiciaban nada, ellas como que lo transformaban y era un delicioso plato, que al final no sabías de qué era, pero te lo comías, ¿no? El Cusco es cosmopolita y nuestra cocina se reinventa en restaurantes con propósito, como el Chicha del conocido Gastón Acurio. Nuestro objetivo está firme en ayudar al productor local. Traemos y hacemos el esfuerzo de ayudar al crecimiento de estos productores que no se animaban a vender sus productos, pero hoy en día lo hacen. Tenemos quesos traídos de Canas, una productora que ha crecido con nosotros, al igual que los proveedores de trucha, cordero, cuy. Entonces hay una alianza entre proveedores y nosotros. Trucha traída de Acomayo, limón salido de Quillabamba, sal, pimienta, rocoto molido, camote, canchita serrana y choclito. Listo, un ceviche de trucha hecho con cariño por este chef cusqueño que estuvo 2 años de para. El Perú no puede parar. ¿Para qué? ¿Por qué? Somos una potencia en gastronomía, tenemos en el mar, tenemos una rica selva, una rica sierra, tenemos todo. El peruano es trabajador, innovador. Frente a los andenes de Moray, donde los incas hace miles de años domesticaron tubérculos, maíces o hierbas en terrazas que simularon distintos microclimas, se levanta el restaurante 1000. Cocina de altura, en una experiencia sensorial única, con toda la genialidad del chef Virgilio Martínez y su gran equipo. Que tengas una experiencia que vaya más allá de lo que te puede dar un restaurante. Y eso es importante saberlo porque no vas a un restaurante convencional, está claro, ¿no? Y para eso lo hicimos, ¿no? En la carta de 1000 no hay comida casera, sino una clase maestra de historia y biodiversidad, ingredientes que no se encuentran en los mercados, pero que crecen a más de 3.000 metros de altura. Más o menos estamos ubicados entre los 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a encontrar la alpaca, que está guisada, cocinada a baja temperatura por 24 horas, cubierto con variedades de granos, acompañado de una ensalada de multigranos, diría yo. El restaurante es autosostenible. Sus clientes son básicamente extranjeros dispuestos a pasar 4 horas aprendiendo sobre la producción de papas nativas, choclos, quinoas o habas que se cultivan en el propio huerto del restaurante. 6 variedades de habas que en Lima seguramente no las conocemos. De repente no, pero sí tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, cultivos de quinoa. Esto lo recolectamos de la provincia de Chumbivilcas y al igual que en la haba tenemos 6 variedades. Pero aquí en la quinoa es un poco más notoria las variedades. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta que acá hay variedades que tienen inflorescencia blanca, pero también tenemos quinoa que tienen inflorescencia color morada. Acá tenemos también quinoa que tiene inflorescencia también color verde. Entonces aquí vamos a encontrar una crema elaborada con el choclo gigante y sus mismos granos quemados en la parte de arriba. Y lo que recomendamos es que lo acompañen con queso fresco, sellado, y también estos crujientes que lo hemos hecho con piscolunto, tenemos chulpi y teresa. En el laboratorio Mater, que está dentro del restaurante, biólogos e ingenieros forestales investigan productos que crecen en lo más alto y que son comestibles.
Lo que nosotros buscamos y queremos es llegar al nivel con mayor detalle para poder levantar y tener toda esta información y al final poder crear a partir de todo esto, ¿no? Y no solo utilizar un ingrediente, un insumo como tal y frío en un plato de comida, sino entenderlo en toda su magnitud y poder de alguna manera transmitir e informar esto, ¿no? Visibilizar a fin de cuentas. Con toda esta información científica, el chef Martínez crea una receta innovadora. Es el caso de la flor colle, con la que preparan una gelatina de hielo con muña y espuma de yacón. Simplemente deliciosa. No, ya vas a poder ver que es como que te va a limpiar. Esto verde es un hielo. Parecía una raspadilla, ¿no? Simplemente son hierbas que están infusionadas con agua y te dan un sabor súper intenso, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que son productos que tenemos todas a la mano, ¿no? De cada restaurante dependen decenas de familias que se ven ahora perjudicadas cada vez que el Cusco para. El alza de precios alcanza también a las cocinas populares que están en el mercado. Antes comprábamos, digamos, un saco de zanahoria en 75, 80 soles. Ahora lo estamos comprando con 260. El precio de la gallina también antes estaba en 8 soles. Ahora está en 12 soles. Lima no es el centro de Perú. El Cusco, tenemos todos los departamentos, tenemos los 24 departamentos que también debe de preocuparse no solamente el presidente, sino también el Congreso. La industria sin chimeneas, como se llama también al turismo, es un mercado altamente sensible. La protesta popular seguirá siendo derecho mientras la violencia no destruya patrimonios ni espante a quienes visitan nuestra casa. Y para mañana se anuncia paralización en Cusco y hay temor y hay desconcierto y hay zozobra porque cuando Cusco para, o sea, no hay marcha atrás y literalmente todos se ven afectados. Hay turistas en el Cusco. Hay gente que aprovechando el feriado largo está ahí, probablemente se quede unos días más. ¿Qué es lo que reclaman los colectivos que anuncian esta paralización para mañana? Reclaman por el tema de la corrupción en sus autoridades, por la inflación, ya lo hemos escuchado en el reportaje, y por el incumplimiento de campañas electorales. La pregunta se cae de madura. O sea, el premier Aníbal Vázquez habrá convocado a sus ministros, Aníbal Torres habrá convocado a su ministro de Turismo, a su ministro de Agricultura, al ministro del Interior, habrán coordinado algo, habrán previsto qué iba a pasar, se habrán reunido con los colectivos. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Mañana Cusco se paraliza. Vamos a perder todo lo avanzado y de lo que nos ha dado apenas una muestra Fernando Díaz en este reportaje, todos los esfuerzos, todo el emprendimiento, todo el amor que se pone en cada uno de estos emprendimientos. ¿Los vamos a tirar al tacho por un gobierno incompetente, incapaz de acercarse y resolver e incluso poner paños fríos antes de que estalle? Hartos estamos. Un premier que lejos de mostrarse dialogante, confronta, pecha, culpa a la prensa, culpa a unos y a otros en vez de hacer verdadero mea culpa. Un presidente que vive escondido en Palacio de Gobierno, incapaz de dar mensajes claros y anunciar cuál es el rumbo y por dónde salimos de este entrampamiento. No dejemos de mirar al Congreso de la República, que también tiene representantes regionales, que no sean niños obedientes y solamente obedezcan a sus agendas particulares, que son bien miserables porque es proteger su cuota de poder, que atiendan a las necesidades de sus regiones y que no pasan por voto por obras, sino por representar este descontento que se embalsa y que empieza a manifestarse de otro tipo de formas, con violencia, con bloqueos, vulnerando los derechos de los demás, a hacer libre empresa, a circular, a vivir con tranquilidad.